concedido en esta mañana una entrevista. El día 23 de noviembre del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Panamá culpable internacionalmente del delito de violación a los derechos particulares y de libertad del señor Vélez Lor. En este momento vamos a proceder a hacerle una serie de preguntas que él ha accedido. ¿Cómo está? Buenos días, señor Vélez Lor. Buenos días, señorita. Como ya los televidentes saben, ya hemos tratado en varios segmentos de nuestro noticiero lo que es su caso y la Corte Interamericana. Entonces, dando ya esta introducción, sabemos que usted fue retenido ya. Entonces, nuestra primera pregunta, y para que el público sepa, es ¿por qué, si ya en una vez anterior se le deportó al Ecuador, por qué usted regresó a Panamá? Bueno, la circunstancia por la que regresé pues fue básicamente porque tenía un viaje. Yo no me iba a quedar en Panamá, sino que estaba yéndome para Estados Unidos porque allá tengo algunos familiares y por el paso de Panamá me resultaba más fácil porque ya tenía algunos amigos ahí por el tiempo que viví ahí y pues yo tenía el tiquete de regreso también para regresar a Ecuador. Entonces no había ningún problema porque me prohibieron la estadía ahí, entonces yo no pensé que me iban a prohibir pasar por ahí porque no me iba a quedar. Y en cuanto, o sea, tenemos entendido que se realizó un arresto, ¿cómo sucedió esto? Bueno, fue algo, para mí fue algo confuso, o sea, era un estado diferente, me sentía un poco perdido, incluso ya habiendo estado un tiempo antes aquí, pero yo me dirigía en camino para cruzar la frontera y fue ahí donde me pidieron los papeles. Yo no tenía los papeles con el permiso para estar en Panamá, pero sí tenía el tiquete de regreso. Pero ellos me detuvieron y así fue como sucedió el arresto. Me llevaron a donde una policía estatal y ahí fue donde me detuvieron. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenido? ¿Cómo se le avisó de que existía una orden para detener? Bueno, yo pasé en dos prisiones. O sea, fue algo confuso porque a mí me dictaron la sentencia. O sea, ni siquiera tuve un juicio, ni siquiera tuve derecho a un abogado. Yo no sabía mis derechos, no conocía lo que podía hacer en ese país, porque usted ya sabe, uno siendo extranjero no conoce los derechos que tiene sobre otro país. Entonces, cuando me dictaron la sentencia, me mandaron a la prisión y fue algo, o sea, algo confuso porque no sabía el por qué. Incluso yo preguntaba por qué nunca tuve un abogado, por qué no pude defenderme o llamar a la embajada de mi país. Entonces a mí me tuvieron durante 10 meses en las dos prisiones y pues cuando regresé a Ecuador, lo primero que hice fue buscar un asesor jurídico para establecer la demanda. Y ya con la ayuda del asesor jurídico, ¿cuáles fueron las medidas que tomaron? Las recomendaciones fueron que primero yo estuve aquí en Ecuador ya en 2003, pero puse la demanda en el 2004 porque él me dijo que primero tenemos que plantear bonito cómo va el desarrollo de la investigación, buscar pruebas. Entonces, hasta lograr eso, él me dio más o menos unas indicaciones de lo que yo tenía que hacer. Incluso yo cambié de asesor legal por por el mismo hecho de informarme mejor. Entonces ahí ya emprendimos la demanda y nos tomó bastante tiempo porque recién en 2009 nos llamaron para que dictemos, o sea, demos el dictado de nuestro testimonio. Y en cuanto a la indemnización, ¿cómo repararon los daños? Pues, o sea, los daños me repararon y se basaron básicamente en 3 puntos. El primero era una rehabilitación médica y psicológica por los daños que sufrí atentado contra mí. Y la segunda fue una remuneración en contra de los gastos que hice, hoteles que pagué, pues, la estadía de mis abogados, de las personas que iban a testificar a mi favor, todos esos gastos también me recubrieron. Y por último fue una estadía de una remuneración a mi integridad como persona porque no pudieron mantenerme en una prisión que no tenía que tenía malas condiciones, que el juez informó que no estaba adecuada para mantener a los prisioneros. De eso, no puedes mantener a una persona ahí y por todo esto me indemnizaron y me devolvieron el dinero. Claro, más que todo por los daños Que causaron a mí que como causaron persona. a usted económicamente. Y en cuanto a los psicológicos, emocionales, ¿cómo se sintió usted?
eh, usted sabe que pasar golpeado, pasar en una prisión sin ver a tu familia 10 meses, lejos de tu país, donde nadie te conoce, el hecho de que te discriminen incluso por ser migrante, ya te daña un poco, es como que te afecta y vuelves acá y lo primero que haces es conversar con tu familia y te sientes desesperado, solo, y es muy difícil volver a adaptarse y recuperarse de eso. Bueno, señor Vélez Lor, le agradezco mucho por su tiempo, por habernos hablado de este tema que sabemos que es muy delicado para usted y que le ha costado mucho recuperarse de esto. Les agradecemos a ustedes, señores televidentes, por la atención. Seguiremos tratando este tema en las diferentes emisiones de nuestro noticiero y volvemos a estudio.